Nos acompaña también y envía, disculpen, su delegado, el doctor Miguel Ángel González Chávez, con su conferencia Ley de Seguridad Ciudadana, Riesgos, Amenazas y su impacto en la seguridad privada. El doctor González es abogado y magíster en Derecho Económico de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en Gerencia Pública y Control Fiscal y en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario. Además, actualmente se desempeña como director de Política Criminal y Penitenciaria del Ministerio de Justicia y del Derecho. Recibámoslos, por favor, con un fuerte aplauso. Bueno, muy buenos días para todos. En nombre del señor Ministro de Justicia y del Derecho, Wilson Ruiz, extenderles pues el saludo, como ya lo mencionaba él, en este espacio tan importante de la Asociación Nacional de Entidades de Seguridad Privada, ANDEVIP. Un cordial saludo a la mesa principal, a la presidencia y a la dirección ejecutiva de la asociación, a la Secretaría de Gobierno de la ciudad de Barranquilla, a la Policía Nacional Metropolitana y a nuestra Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. En este espacio quisiera mencionarles y destacar, digamos, dos aspectos. Voy a dividir la exposición en dos puntos, un poco para que ustedes entiendan el alcance de los artículos 62 y 63 de la Ley de Seguridad Ciudadana en materia de seguridad privada. Asimismo, entender un poco la normativa y la estructura del sistema penitenciario y carcelario. En ese sentido, quisiera dar inicio, creo que esto no está, creo que no cambia el... Listo, perfecto. Digamos que acá hay que tener en cuenta varios aspectos. Las competencias del orden nacional y las competencias del orden territorial en materia del sistema penitenciario y carcelario. ¿Por qué? El artículo 62 de la Ley de Seguridad Ciudadana establece, como lo mencionaba el señor ministro, la posibilidad de que ustedes desde el sector privado puedan prestar el servicio de seguridad privada en las cárceles de detención preventiva, digamos que es el término legal que establece el artículo 21 de la Ley 65 del 93, en los cuales ustedes prestarían pues los servicios a los entes territoriales, obviamente en la discreción y libertad que tiene los entes territoriales en su autonomía de establecer cuál es el mecanismo mediante el cual va a prestar el servicio de seguridad al interior de sus cárceles del orden territorial. Un ejemplo en Bogotá es que tienen en algunos centros seguridad privada y en otros tienen incluso plantas temporales en las que prestan el servicio de seguridad en sus centros de detención. Mencionarles entonces que el sistema penitenciario se divide pues en el orden nacional, que es de competencia pues del INPEC, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, que tiene en su competencia 127 establecimientos del orden nacional. Estos 127 establecimientos y la función del INPEC no se ve trastocada por la Ley de Seguridad Ciudadana. Un poco las dudas que se generan a veces, que se va a privatizar las cárceles del orden nacional. No, en las cárceles del orden nacional sigue siendo competencia la vigilancia, administración y custodia de la población privada de la libertad de sus competencias por parte del INPEC. Solamente mencionarles pues que el INPEC es creado en el 92, luego con facultades extraordinarias se organiza el INPEC, se escinde la USPEC, que van a encontrarse también en muchos aspectos que los entes territoriales tienen, digamos, a su cargo en materia de no solo de vigilancia, sino de infraestructura, de salud, de alimentación. Mencionarles pues que en el orden nacional la USPEC, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, es la competente en dicha materia. Se escinde, inicialmente estaba el INPEC prestando todos los servicios, tanto de custodia, vigilancia, como los demás que les acabo de mencionar, se escinde y posteriormente entra en funcionamiento. Nosotros en el orden nacional hay dos índices de hacinamiento que hay que tener en cuenta, la misma división que les menciono, el orden nacional y en el orden territorial. En el orden nacional se mide el índice de hacinamiento en los 127 establecimientos. Nosotros, antes de la pandemia, en los 127 establecimientos teníamos un índice de hacinamiento aproximadamente del 54%. Obviamente es un promedio, digamos, se presenta unos índices muchísimo más altos en algunas regiones, pero digamos que ese es el índice promedio.
¿Qué hicimos desde el Ministerio de Justicia y del Derecho? En el marco de la pandemia se expide el decreto 546 de 2020 que permite a la población vulnerable, en el marco obviamente del impacto que genera el COVID-19, aplicar a medidas de detención domiciliaria o la misma aplicación, agilización de los subrogados a los cuales eran beneficiarios para poder deshacinar los establecimientos del orden nacional, pero también del orden territorial. El decreto, fue transversal para permitir también quienes en algunos centros de reclusión preventiva, ahí también se encuentran algunos condenados, pudieran, poder aplicar a dichas medidas. En ese sentido, se baja el hacinamiento al 16,7% con esta medida y actualmente volvió a subir, lo tenemos en el orden nacional alrededor del 20,13%. La integración del sistema penitenciario y carcelario en cabeza del sector justicia, el IMPEC, la USPEC, también hace parte el ICBF en materia de nuestros jóvenes y adolescentes en relación con los centros de atención especializado, el Ministerio de Salud, y las demás entidades públicas que ejercen funciones relacionadas con el sistema. Ahí entonces entran, los entes territoriales en materia de las cárceles distritales, departamentales, municipales, centros de detención preventiva. Lo que les mencionaba, nosotros en el orden nacional tenemos el 20,13%, con una sobrepoblación. Acá es muy importante mencionarles algo, y eso un poco a lo que también se van a enfrentar en las cárceles del orden territorial. Así como está dividida las competencias del orden nacional y territorial, están, también la población privada de la libertad que corresponde a cada uno de los órdenes. En principio, la Ley 65 del 93 establece que el orden nacional, es decir, el IMPEC, tiene a cargo la población privada de la libertad condenada, con una sentencia debidamente ejecutoriada, en el que entonces empiezan a pagar su condena en los establecimientos, que además deben contar, con espacios adecuados para que, una vez condenados, puedan desarrollar las actividades de resocialización para, una vez cumplida su condena, pues poder integrarse a la sociedad con estas herramientas. ¿Qué pasa? También en el orden nacional nosotros tenemos algunos sindicados. Los sindicados que no tienen todavía condena son competencia, según la Ley 65, del orden territorial. Hay algunas pequeñas excepciones que establece la Ley 65, que son, algunos sindicados que representen algún tipo de riesgo excepcional o de alto riesgo o un perfil de connotación nacional que asume el orden nacional. Así como, se ha abierto un poco un pequeño bache en el sentido de que también hemos asumido algunos sindicados que por orden judicial, debido obviamente a las condiciones que se han venido presentando tanto en el orden territorial y las URIs y estaciones de policía, poder asumir y aligerar un poco la carga del orden territorial en esa colaboración armónica entre entidades. En ese sentido, nosotros tenemos población condenada, tenemos alrededor de 73.000, que con la capacidad instalada que se tiene en el orden nacional, que es aproximadamente de 80.000, correcto, no tendríamos en principio hacinamiento, pero con la población adicional que tenemos sindicados, que en principio son del orden territorial, pues se nos presenta esa sobrepoblación de 16.289. Un poco para contarles eso, para que entiendan entonces que en el orden territorial están las cárceles departamentales, distritales, municipales y adicionalmente las URIs y estaciones de policía, que en estos momentos presentan unos índices de hacinamiento desbordados, con una capacidad instalada en salas que tienen nada más para 8.138 personas privadas de la libertad, sindicados. En principio ahí no debería haber ningún condenado. En caso de que lo hubiera, se hace el traslado pues a los centros de reclusión del orden nacional para competencia del IMPEC. Se presenta entonces una población total de 21.000 sindicados en el orden territorial, en las URIs y estaciones de policía, sumado a las cárceles del orden territorial, que en total aproximadamente son 37, en el que están precisamente dirigidas para los sindicados. Digamos que ahí no se presenta mayor hacinamiento, su capacidad instalada es alrededor de los 2.800, tienen 2.900 aproximadamente. Ahí entrarían, por ejemplo, las dos cárceles distritales acá de la ciudad de Barranquilla.
que valga notar, hago un paréntesis, hace unos meses antes de que se expidiera la Ley de Seguridad Ciudadana, nos sentamos precisamente con la señora secretaria de Gobierno, con el doctor Clavijo y su equipo, el doctor Néstor también, y nosotros desde el Ministerio de Justicia, un poco para mirar ese modelo que ya iba a quedar en la Ley de Seguridad Ciudadana y que antes de la ley ya se venía, digamos, implementando, porque, digamos, la ley 65 es muy amplia en decir que el ente territorial puede, digamos, desarrollar los mecanismos para que considere pertinentes para precisamente garantizar la seguridad en sus centros de detención. En ese sentido, hablamos un poco del modelo y la señora secretaria nos contaba, pues, que acá en las dos cárceles distritales, la de varones y la de mujeres, funciona la seguridad privada que, digamos, se realiza a través, si no me corrige, doctora, a través de licitación pública, con pluralidad de oferentes, se contrata la mejor oferta y los dos directores de los dos establecimientos del orden territorial, digamos, son funcionarios de la Secretaría de Gobierno. Entonces, digamos que es un modelo de eficiencia para replicar en otros órdenes territoriales que destacamos acá, pues, de la ciudad de Barranquilla. Lo que les mencionaba, las competencias del orden territorial y nacional, mencionar que los entes territoriales deben contar en sus presupuestos con partidas dispuestas para el sistema penitenciario y carcelario. Muchas veces vemos que municipios, tal vez también por capacidad, digamos, presupuestal, destinan obviamente recursos a otras partidas, a educación, a salud, a otros programas, pero no se están destinando recursos, digamos, al sistema penitenciario y carcelario del orden territorial. Cuando la ley, digamos, hace ya 29 años, va a cumplir casi 30 años la ley 65, pues digamos que no ha habido ese desarrollo. El resultado es evidente, nada más 37 cárceles del orden departamental, distrital y municipal, que son a las que ustedes como agremiación le van a apuntar quienes desarrollen esa línea de seguridad privada en los centros de detención, las cárceles del orden territorial. Digamos que tomemos también ese concepto como genérico. ¿Qué pasa? También van a enfrentarse ustedes a varios retos. ¿Por qué? El estado de cosas inconstitucional que ha declarado la Corte Constitucional en el orden nacional a través de sentencias, la T388, la T762, en nuestros establecimientos, en los 127, que en principio ahí, digamos, todavía ustedes no están, establece que a la población privada de la libertad, y es un poco la obligación de gobierno nacional, como en el orden territorial, ahorita les explico lo que extiende la Corte en reciente sentencia, garantizar a la población privada de la libertad las condiciones de salud, alimentación, acceso a la justicia, servicios públicos al interior de los establecimientos. ¿Qué pasa? Recientemente, a comienzos de este año, la Corte Constitucional, digamos, no ha notificado la sentencia, pero a través de comunicado de prensa extiende el estado de cosas inconstitucional a las URIs y estaciones de policía y por contera, digamos, a las cárceles del orden territorial que presenten, digamos, índices de hacinamiento, pero vimos que no presentan, digamos, esos altos índices, pero esa articulación de lo que en principio la población que está en URIs y estaciones de policía, que además, digamos, en las estaciones de policía está nuestra Policía Nacional, que en principio tiene sus funciones de seguridad y convivencia y, digamos, su pie de fuerzas para que brinde seguridad, obviamente, a la ciudadanía en las calles, pues no estar, digamos, en su función de custodios en una URI estación de policía que tiene, en principio, la función de 36 horas para quien es detenido, y se le defina su situación jurídica y digamos que sí se establezcan pues esas cárceles y espacios idóneos para la población sindicada. ¿Qué dice la Corte? En la SU 122 de 2022, que como les digo todavía no la ha notificado, pero ya habla de algunas órdenes, establece pues que el orden territorial debe desarrollar mayor infraestructura es decir, en el término casi de 6 años creo que establece el comunicado, desarrollar infraestructura en donde se garanticen todos estos mínimos constitucionalmente asegurables que les mencionaba y pues ahí se abrirán mayores cárceles para empezar a prestar también el servicio de seguridad privada. Mencionarles también que la articulación que debe haber en la política, tanto de seguridad y convivencia como la política criminal, que digamos es ya la competencia del sector justicia, decirles que hemos el año pasado expedido el primer Plan Nacional de Política Criminal que tiene nuestro país en su historia republicana. No existía un plan nacional en el que fuera concertado por las entidades, varias de las entidades que hacen parte del Estado en el marco del Consejo Superior de Política Criminal,
poder concertar unos puntos. La política criminal, digamos, es genérica, es transversal, pero hay unas prioridades muy específicas que definimos en este Plan Nacional de Política Criminal como política de Estado, no de gobierno, sino de Estado. Tiene un horizonte temporal, además, a 2025. Una de las prioridades, precisamente, del Plan Nacional de Política Criminal son 7. La primera es la prevención del delito y la reducción del homicidio, la prevención de violencias basadas en género. El tercero, que se compagina también, digamos, con la política de defensa y seguridad ciudadana, es la disrupción del crimen organizado. Ahí también se articulará muchas acciones que puedan ustedes brindar el apoyo en materia de seguridad. El cuarto, que digamos también es lo que nos interesa en cuanto a lo que tiene que ver con el artículo 62 de la Ley de Seguridad Ciudadana, es la humanización del sistema penitenciario y carcelario, en general, tanto del orden nacional como del orden territorial, que se le permita pues a la población privada de la libertad la garantía de sus derechos y en el caso de la población condenada, su resocialización como fin último de la pena para reintegrarse posteriormente a la sociedad. La quinta prioridad, la prevención de la participación de adolescentes y jóvenes en actividades criminales, la modernización de la acción estatal para combatir el crimen organizado y la lucha contra la captura del Estado y la corrupción. Esas son nuestras 7 prioridades que también, déjenme contarles, contamos en estos momentos con el COMPES 4089, en el cual quedó plasmado el Plan Nacional de Política Criminal, que como les menciono reúne las acciones de 14 entidades que hacen parte del Consejo Superior de Política Criminal, entre ellas la Fiscalía, la Policía Nacional, la Procuraduría, la Defensoría, varios ministerios del sector de la rama ejecutiva, entre otros, que permitirá la realización a 2025 de alrededor 125 acciones que estaremos reportando sus avances en el SISCOMPES, teniendo en cuenta pues que tiene ese horizonte temporal. Esta prioridad 4, como les mencionaba, promueve el uso prioritario y razonable de la pena como fin último y que el derecho penal sea la última ratio, garantizar condiciones dignas de ejecución de las penas privativas de la libertad, sean detención preventiva o detención definitiva ya pagando la condena, y la generación de acciones de resocialización. Vuelvo y reitero, el marco de la resocialización solamente se enmarca para personas condenadas, pero se presentan problemáticas como que en esos centros de detención transitoria hay condenados. Entonces, cuando se debe articular pues el ente territorial con el IMPEC para que se trasladen esos condenados al orden nacional, porque estando ahí el orden territorial, como no tiene esa competencia para generar esa resocialización, pues esa persona condenada en una URI, estación de policía, una cárcel departamental, distrital o municipal, no va a poder realizar esas actividades de resocialización, digamos, vulnerándole pues ese derecho que tiene como privado de la libertad. Destacar simplemente que en el orden nacional tenemos también pues el desarrollo de infraestructura carcelaria. Hemos realizado entregas de cupos en Santa Marta, en Bellavista, en Medellín, en Girón, en Girardot, en Ipiales y recientemente acá en Barranquilla, en Cartagena, y en Itagüí presenta un avance del 86%. Otro COMPES adicional, también para que de pronto lo tengan claro, a veces en las noticias de pronto no son precisos. Este COMPES 4082 ya había sido aprobado este año alrededor de abril-mayo y es solamente infraestructura carcelaria del orden nacional. Para digamos, aclarar dudas, que establecen 3 que se están desarrollando en curso, en Sabanas de San Ángel en Magdalena, en Pílamo en Pereira y en Riohacha en La Guajira, y 6 o 7 nuevos proyectos que quedan con recursos de vigencias futuras excepcionales para el siguiente gobierno, si a bien lo tiene, desarrollar proyectos en Buenaventura, en Mocoa y San Andrés, estos 2 últimos, digamos, de estrategia y de connotación por las calamidades que se presentaron por el ciclón Iota en San Andrés y la avalancha pues de Mocoa, en Silvia en Cauca, en San Martín en el Meta y otras tantas. Ya un poco para aterrizar entonces, pues el artículo 62 como establece que entonces ustedes pueden prestar el servicio a las entidades territoriales que pues abran esos procesos selectivos con pluralidad de oferentes o pues en la modalidad de contratación que jurídicamente sea pertinente, brindarles entonces la posibilidad de que ustedes presten ese servicio, digamos en las modalidades y con esa especialidad pues que como mencionaba el doctor Néstor, vienen pues adelantando la reglamentación en materia digamos de las capacitaciones que deben tener
el personal de sus empresas para que presten pues el servicio en estas cárceles del orden departamental, distrital o municipal. Según obviamente a las condiciones fijadas por la superintendencia, pero remarcar pues que se tienen que enmarcar en las normas del sistema penitenciario y carcelario, y por eso muchos de los aspectos del orden nacional les van a servir a ustedes como referente. En materia, por ejemplo, el IMPEC tiene su escuela penitenciaria, de manera que muchos de los puntos en cómo funciona, cómo se capacitan, obviamente allá pues son los guardianes, los dragoneantes y todo el personal que ellos tienen. Ustedes en su caso serán pues los guardas, de todas formas que tengan coincidencia con muchos de los puntos, porque lo que les digo, la garantía de la población privada de la libertad, digamos, es un tema, digamos, muy importante y que debe garantizarse para evitar después dificultades en materia jurídica. Entonces, eso es uno de los aspectos que ustedes deben tener en cuenta. Y adicionalmente, el artículo 63 pues prevé la posibilidad de, mediante asociación público-privada, pues se genere infraestructura y se realicen, digamos, diferentes actividades para el desarrollo pues de espacios idóneos para la población privada de la libertad. Simplemente para concluir un poco ya mi intervención, algunos retos que identificamos y que ustedes, digamos, deben tener en cuenta en cuanto a la prestación del servicio que empiecen a realizar, o quienes lo vienen presentando, incluso fortalecer pues esas capacidades, es pues realizar unos debidos procesos de contratación por parte de los entes territoriales para el servicio de la seguridad privada en los centros de reclusión, en las cárceles distritales, departamentales y municipales. Fortalecer las capacidades y conocimiento, como ya les mencionaba, y en eso lo está trabajando pues la Superintendencia de Vigilancia. Incluso hemos articulado mesas de trabajo para que también el IMPEC pues genere un poco esos insumos para los programas educativos que entiendo, digamos, son en determinadas horas, cursos especializados que recibirían pues los guardas para prepararse en estas materias, en el marco normativo, en materia de las normas fundamentales del sistema penitenciario y carcelario. El tercer punto, lo que les mencionaba, la obligación y casi que un deber, digamos, legal y además de garantía de derechos fundamentales constitucionales de la protección de los derechos humanos y fundamentales de la población privada de la libertad. En el caso de ustedes que estarán pues en los centros de reclusión del orden departamental, distrital y municipal de los sindicados, obviamente ahí de pronto van a tener, como les digo, algunos condenados, pero que esos pasarán al orden nacional. Y la articulación con el ente territorial en los procedimientos de operación, digamos, internos que se empiecen a establecer, obviamente para garantizar estos derechos, las condiciones de funcionamiento y digamos también de jerarquía, porque pues si bien no va a ser como funciona, digamos, el IMPEC, que pues tiene toda su jerarquía y toda su estructura orgánica, pues como por ejemplo acá como funciona en Barranquilla está los dos directores, pero ya digamos la organización y estructura orgánica de sus empresas, de la estructura de los supervisores, ya de los guardas y de los diferentes funcionarios en materia tecnológica, o los que manejan caninos, o digamos quienes vayan a prestar el servicio allá, pues primero que estén capacitados, y segundo pues cómo van a hacer esos protocolos y procedimientos internos de operación, aunado a que por ejemplo los sindicados también, digamos, tienen audiencias judiciales. ¿Cómo vamos a hacer entonces si la prestación del servicio cuenta con vehículos idóneos o con la articulación o no con la policía para trasladarlo a la audiencia, si no es virtual y tiene que ser presencial dependiendo de la fase en que esté, o simplemente para la prestación, por ejemplo, del servicio de salud y llevarlo a algún centro pues de salud si se presenta algún inconveniente en esa materia. Entonces, digamos que esos manuales, esos procedimientos, digamos, estén muy compaginados con cómo funciona de pronto en el orden nacional, para que ustedes no tengan de pronto dificultades en esa materia. Y pues ya se tiene, vuelvo y recalco, el modelo de eficiencia en Barranquilla. Digamos, varios expertos son los que estuvieron en el sistema penitenciario y carcelario del orden nacional y les están brindando pues esa asesoría, lo cual, digamos, garantiza pues la debida prestación del servicio. Entonces, simplemente esos retos para finalizar. Mencionarles pues que desde el sector justicia la idea es pues que se siga articulando los mejores esfuerzos junto con el sector defensa en materia de seguridad, porque ambos van ligados. Yo les decía en otra conferencia a los entes territoriales y ellos dicen, pues es que nosotros tenemos nuestras partidas presupuestales para seguridad, pero pues eso no tiene nada que ver con nosotros. No, sí tiene que ver la seguridad
que se brinde también a los centros de reclusión, porque finalmente pues ahí es donde está actuando también, digamos, la justicia y la seguridad y las actuaciones que permiten pues que nuestra Policía Nacional y las investigaciones pues se lleven en esas personas que pueden estar sindicadas de algún tipo de delito y que posteriormente pues serán condenadas. Entonces nada, agradecerles este espacio a todos ustedes, a toda la agremiación de la seguridad privada que sin duda alguna, como lo mencionaba el doctor Néstor, brindan y garantizan también la seguridad de la ciudadanía y son, como lo decía mi coronel, el primer frente pues de seguridad que tiene nuestro país en materia de seguridad. Muchísimas gracias.